Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevista que pensamos aquí en el canal público de la provincia de Santa Fe, justamente para debatir uno de los grandes temas políticos del año. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de la reforma constitucional. Y esto tiene que ver también con un aniversario, porque este año se cumplen 60 años de la última vez que la Carta Magna de la provincia de Santa Fe tuvo modificaciones, que fue actualizada, incluso a destiempo de lo que sucedió a nivel nacional, con la Constitución Nacional, que en el 94 tuvo su reforma. Bueno, eso no se replicó aquí. Y hay un sector variopinto, si se quiere, incluso un abanico muy amplio de dirigentes, de referentes, de actores y actrices de la vida pública de la provincia que plantean que esta reforma es necesaria y, si se quiere, hasta de alguna manera urgente. Bueno, una de esas posiciones es la que tiene el diputado por el socialismo, Joaquín Blanco, que incluso preside la Comisión de Acuerdos Constitucionales en la legislatura provincial y por eso es nuestro invitado en el día de hoy. Bueno, Joaquín, bienvenido. Bueno, gracias, Gabriela. Una enorme responsabilidad y honor estar en el primer programa de este ciclo. Bueno, ¿tenemos reforma este año o no? Bueno, estamos haciendo todo lo posible para que sí. La verdad es que creemos que finalmente, después de muchos fracasos, vos bien lo decías, desde el 94 que estamos en mora, hubo muchos intentos, pero creo que hay un clima de época muy bueno, de una renovación generacional en la Cámara de Diputados y Diputadas fundamentalmente, de distintos bloques que estamos empujando cambios de fondo. Y también se ha dado una particularidad política, en el cual es el propio gobernador el que se excluyó de la posibilidad de la reelección. Tal vez el gran escollo que encontró este tema en las últimas décadas. Y también que el Ejecutivo no haya mandado un proyecto y que haya descansado en la legislatura para acompañar las diferentes iniciativas que se hayan presentado. Esto es inédito, con lo cual estas características nos permiten ser optimistas. Por supuesto hay que trabajar mucho, hay que dialogar mucho, hay que escuchar mucho, pero bueno, en eso estamos los socialistas. Recién, bueno, hacíamos una introducción en referencia al tiempo que pasó, al tiempo que tiene la Constitución, y uno dice, bueno, ya por el hecho de tener 60 años es necesaria esa actualización. Pero digo, la gente, y esto es uno de los argumentos en contra de la reforma, la gente no está preocupada por esto o tiene otras prioridades, seguridad, economía. ¿Qué pasa con esa discusión y por qué ustedes creen que hay que darla aún a pesar de que hay otras cuestiones que parecen ser más urgentes? Bueno, porque ese argumento generalmente es una excusa de los que no quieren que nada cambie, ¿no? Yo creo que la política argentina en general está atravesada también por una tensión entre lo nuevo y lo viejo. Y eso pasa en todos los partidos. Y esa contradicción entre mantener lo que se conoce y buscar nuevas soluciones, bueno, es un debate que se está dando. Creo también que nuestra provincia, que es una provincia de una sociedad progresista, que va para adelante, no puede tener la Constitución más conservadora. Tenemos la Constitución más postergadora de derechos de la Argentina y eso tiene que ver con un fracaso dirigencial. Acá no hay que echarle la culpa a la sociedad. No es un problema de la sociedad pide o no pide la reforma constitucional. Acá hay un problema de falta de diálogo y de acuerdo de los dirigentes políticos que han pasado en sucesivas gestiones, en sucesivos periodos en la legislatura y no hemos tenido la capacidad, la grandeza, la mirada de largo plazo para acordar una reforma constitucional. Esto se impone porque ya la realidad nos golpea. Hoy tenemos una justicia que necesita ser independiente en serio. No puede ser que Santa Fe no tenga un consejo de la magistratura. Hoy necesitamos que los derechos de las mujeres estén consagrados en igualdad de condiciones que los varones en la Constitución. Hoy necesitamos ampliar la cuestión de seguridad, discutir, por ejemplo, que el jefe de policía de la provincia de Santa Fe pueda ser ratificado por la Asamblea Legislativa para que uno conozca los antecedentes, los proyectos, la autonomía municipal. Te pongo solo ejemplos de todas las cuestiones que están postergadas en Santa Fe y que es fundamental reformar la Constitución para poder avanzar. Bueno, vos recién planteabas, no se lograron hasta el momento esos acuerdos políticos. ¿Por qué no se lograron? Bueno, por mezquindades, porque Santa Fe al no tener la reelección del gobernador, eso hace que sea una provincia muy intensa políticamente, en donde después del segundo año de gobierno ya se esté pensando en quién es el que va a venir y todos los sectores especulan y en esto también, digo, no me quito la
responsabilidad que le toca a mi partido. Todos los sectores están pensando, bueno, si reformamos la Constitución ahora, ¿a quién o a cuál le puede convenir más o menos? Y creo que tenemos que encontrar una fórmula para que la Constitución y su reforma no sea un traje a medida para nadie. Hay proyectos muy interesantes que inclusive plantean el tema de la no reelección o que las reelecciones para gobernador se empiezan a discutir a partir del año 2031. Creo que con creatividad, pero también con audacia, con ganas de hacer cosas nuevas. Creo que hay un cansancio institucional muy grande. Hay una falta de representación de la sociedad con la política muy importante y creo que de estas crisis hay que salir con fuertes innovaciones. La reforma de la Constitución es una oportunidad de reconciliar a las instituciones con la sociedad y en eso estamos trabajando. Bueno, te toca presidir una comisión que hoy tiene 9 proyectos, ¿es así? Así es. Bueno, ¿en qué puntos o qué puntos tienen en común, en qué puntos se tocan y qué significa que hoy haya 9 proyectos en esa comisión después de mucho tiempo donde prácticamente no había ninguno? Bueno, es inédito, ¿no? Es la primera vez que hay tantos proyectos pidiendo la reforma de la Constitución en la Cámara de Diputados, con lo cual te marca un poco el clima de época. Y hay proyectos de bloques más de izquierda, bloques más de derecha, bloques que han gobernado y bloques que siempre han sido oposición. Eso también habla de que hay una cuestión transversal de necesidad de cambios muy profundos en la sociedad santafesina y en las instituciones y que eso se está reflejando en estos 9 proyectos. Y la sorpresa, o no tan sorpresa, es que son muchísimas más las coincidencias que las diferencias, porque uno se pone a analizar los temas y se pone a analizar las posibles soluciones que proponen los legisladores y la verdad que asombra el nivel de detalle de acuerdo que podríamos alcanzar solamente expresando una voluntad política de poder hacerlo. Con lo cual soy auspicioso, soy optimista, hemos puesto a funcionar una comisión técnica específica por la reforma constitucional, ya tienen su segunda reunión plenaria, están avanzando capítulo por capítulo. La semana que viene vamos a juntarnos nuevamente con los diputados autores de proyectos para seguir avanzando, con lo cual creo que estamos haciendo el trabajo que no se hizo anteriormente. Siempre se quedó supeditada la reforma a la rosca política. Bueno, aparte de la rosca que hace falta, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? Y estamos haciendo un trabajo técnico para poner blanco sobre negro cuáles son las coincidencias y bueno, creo que el texto final va a sorprender por el nivel de acuerdo que alcancemos. Bueno, yo sé que en esa cantidad de ideas probablemente es difícil enumerar algunas, pero se me ocurren algunas cuestiones ya de trabajo institucional. Por ejemplo, tenemos la legislatura que empieza a sesionar el 1 de mayo, a destiempo del resto del país. Ese es uno de los puntos. ¿Cuáles otros la gente puede identificar digamos, o que tengan impacto en la vida cotidiana, como también para atraer la atención de la gente, decir, bueno, esto tiene que cambiar y esta es la forma de cambiarlo? Bueno, el tema de la autonomía municipal y el tema de las comunas. Vos sabés que 1 de cada 4 santafesinos vive en una localidad de menos de 10.000 habitantes, las famosas comunas. Tienen que ir a elecciones cada 2 años, están en campaña permanente los presidentes comunales, porque, bueno, es de locos, ¿no? Arranca una gestión y ya están pensando en la reelección. En la reelección. Claro. Y eso conspira con la calidad de vida de estas localidades, porque salvo raras excepciones, no se meten a hacer grandes proyectos de obra pública de largo plazo. Las comunas priorizan cosas que se puedan ver las próximas elecciones, justamente, para mostrar resultados inmediatos. Y muchas veces grandes obras de infraestructura no se encaran o son postergadas. Entonces llevar de 2 a 4 años, democratizar las comunas, que haya representación de las distintas minorías, es un hecho concreto que va a repercutir en una mejor gestión de lo público para 1 de cada 4 santafesinos. O las autonomías municipales para ciudades como Rosario, como Santa Fe, para todas las ciudades. Pero digo, lo que significa para las ciudades más importantes de la provincia poder tener su propio estatuto, poder definir con claridad sus competencias tributarias, poder tener en sus áreas metropolitanas, acordar, por ejemplo, cosas tan sensibles como el manejo de los residuos que hacen al medio ambiente. La verdad es que uno se pone solo a hablar del capítulo municipios y comunas. Y es un montón. Y es un montón y que impacta en la vida concreta de la gente todos los días. Y el otro tema que para mí es central es el de la justicia. Nosotros necesitamos sí o sí avanzar en una justicia más independiente. El gran problema que uno ve en la sociedad es que no cree ni en la política ni en la justicia.
necesitamos que la Constitución, por un lado, consolide el nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe, que no se pueda cambiar por una ley, sino que quede en la Constitución el nuevo sistema penal de la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, la designación de los jueces y los fiscales no puede seguir dependiendo de la virome del gobernador. Esto es de la época de hace 60 años atrás. Ahora tenemos el Consejo de la Magistratura, que tiene que ser elegido de forma independiente. Necesitamos realmente que el poder político no condicione lo que pasa en la justicia. Bueno, necesitamos avanzar en eso, que realmente estamos tremendamente atrasados. Bueno, recién mencionabas los puntos en común. Por el contrario, ¿cuáles pueden ser los principales escollos? Bueno, arrancaste hablando de la cuestión de la reelección del gobernador, que siempre se discutió muchísimo, pero se me ocurren otros que tuvieron que ver con la discusión que se dio en la legislatura este año, por ejemplo, los fueros, y hasta también la reelección indefinida de los senadores. Eso está en juego. ¿Y cómo pesa también en la negociación? Porque me imagino que discutir esas cuestiones en la Cámara justamente de los senadores va a tener otra temperatura. Bueno, eso es realmente uno de los temas que más controversias hay, y también hay más posiciones encontradas para buscar una solución. Hay proyectos que están planteando ampliar el Senado, inclusive para que haya representación de mayorías y minorías en los distintos departamentos. Hay proyectos que están planteando regionalizarlo y dejar de pensar en los departamentos. Hay proyectos que no quieren tocar nada y que la legislatura sigue tal cual está hasta ahora. Nuestra postura con esto tiene que ver con, primero, arranquemos por la Cámara de Diputados. No va más la mayoría automática. Claro. Y hablamos del Frente Progresista, que hemos obtenido la mayoría automática en las dos últimas elecciones y podemos tener la mitad más uno de los diputados por simple hecho de haber ganado las elecciones. Bueno, la mayoría automática distorsiona a la voluntad popular. Tiene que ser sistema DON para que sea realmente representativo. Bajar el piso para que los partidos más pequeños puedan acceder a las bancas. Hoy hay un piso muy alto para que un partido pueda entrar a la Cámara de Diputados. Esto es mejorar la representación. Y por otro lado, el tema de los fueros. Nosotros como socialistas estamos convencidos de que no puede haber privilegios de la política, y mucho menos privilegios ante la justicia. Como pasa a nivel nacional, cuando hay una causa y la justicia convoca, el legislador o legisladora tiene que estar obligado a concurrir, ajustarse a derecho, ser pasible de un proceso con, obviamente, su derecho a defensa, y obviamente que ese proceso lo puede realizar en libertad para que no haya un condicionamiento político sobre su actividad. Pero los fueros no como sinónimo de impunidad, sino allanarse a la justicia para que puedan realmente investigar a fondo todo lo que tengan que investigar sobre la política y sobre las vinculaciones de la política o potenciales vinculaciones de la política con el delito. Esa es la postura del socialismo. Evidentemente que hay diferentes posturas y va a ser uno de los temas que seguramente va a costar conciliar en un acuerdo. Entre todos los proyectos hay uno que es de la UCR, del radicalismo. Sin embargo, después de presentarlo, el legislador que lo presentó, la UCR se expidió como partido y dijo, bueno, que no es momento para hacer una reforma constitucional. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, primero nosotros tenemos una postura como Partido Socialista en la cual nosotros somos reformistas y no especulamos sobre los momentos, los tiempos, en el sentido de pensar que ahora porque nos conviene o ahora porque no nos conviene. Uno tiene que tener una actitud reformista ante la vida, te diría, y en este caso un tema tan sensible como la Constitución de Santa Fe, que tanto hemos luchado. El otro día estuvimos en el homenaje a Hermes y le escuchábamos a Griselda Tesio como vicegobernadora, esa primer vicegobernadora radical de este periodo democrático y que ha honrado en acompañarlo a Hermes. Y bueno, y ella planteaba estos temas, ¿no? Que hay que ir por los cambios de fondo y que hay que ir por lo que nos falta. Nosotros respetamos a los partidos políticos, pero también seguimos trabajando. O sea, no nos obstaculiza una definición de ese tipo porque, bueno, tal vez el momento no haya sido cuando ellos tomaron esa decisión, pero que tal vez se generen condiciones políticas en esta Argentina tan dinámica y en esta provincia tan dinámica, se generen condiciones políticas en breve para que esto suceda. Nosotros vamos a empujar el debate porque creemos que es el debate correcto. No especulamos si nos conviene o no nos conviene. Creemos que es lo que hay que hacer, creemos que hay un deterioro institucional muy grande en Santa Fe.
nos da vergüenza tener la Constitución más vieja del país y queremos hacer algo para cambiarlo. Bueno, ¿cómo es el procedimiento ahora? ¿Tiene que salir un proyecto de ley de la legislatura planteando la necesidad y después cómo siguen? Esto nosotros primero estamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales consensuando un dictamen. Ese dictamen tiene que lograr los 2/3 en la Cámara de Diputadas y Diputados, que realmente somos muy optimistas porque hay 9 proyectos presentados y eso implica una enorme cantidad de legisladores que están involucrados en el proceso. Y posterior a eso, obviamente, tiene que ir al Senado para que suceda lo mismo. Esperamos que en el medio se generen también condiciones políticas para que esto pueda fluir de una manera también, no solamente desde lo parlamentario, sino de lo institucional y lo político, y también queremos que se involucre el gobierno de la provincia de Santa Fe. Nos parece un debate necesario, rico, y vamos a convocar también al gobierno de la provincia para que se exprese con claridad el Ejecutivo sobre qué piensa de la reforma constitucional. La mecánica después es elegir a los constituyentes. ¿Eso se puede hacer con un proceso electoral, por ejemplo, las elecciones del año próximo? Bueno, hay distintas fórmulas. Podemos elegir constitucionales el año que viene, en el 2024. Se puede elegir junto con las elecciones provinciales, tal vez pegado con alguno de los procesos de las elecciones nacionales. No nos olvidemos que los santafesinos el año que viene vamos a tener 4 llamados o 5 llamados a elecciones durante el año. Vamos a elegir... Claro, un montón. Es un montón. Tenés 5 domingos en los cuales tenés que ir a votar, con lo cual si podemos acordar que en uno de esos domingos se elija constituyentes, me parece que es una gran noticia para la provincia, pero también para los votantes que estén convocados. Y si no, se puede también plantear alguna fecha del 2024 y que sea específico para elegir constituyentes. Pero me parece que no hay que tenerle miedo a la ciudadanía. La política tiene que expresar una apertura a escuchar cómo la gente también quiere vivir en sociedad, de qué manera quiere ser regulada por las instituciones, a escuchar, a abrirse, no tenerle miedo al voto. Una de las cuestiones que planteamos en la reforma constitucional es, por ejemplo, el mecanismo del plebiscito y del referéndum, ¿no? En los cuales los grandes temas pueda el gobernador y la legislatura convocar a la gente a que se exprese democráticamente. Entonces digo... Mecanismo más directo, claro. Necesitamos más democracia, no menos democracia. Y todos sabemos que estamos en un momento de una crisis económica, crisis de seguridad, una crisis social, de mucha apatía y bronca con la política. Pero esto se resuelve si la sociedad y la política se organizan, se resuelve con más democracia, con más participación. Y si no, la bronca se expresa en la antipolítica, en no ir a votar, o peor aún, como hemos visto en otros países de la región, con estallidos sociales, ¿no? Porque realmente lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, lo que ha pasado en Brasil, son todos síntomas de que cuando las instituciones quedan viejas, cuando la democracia no da respuestas, cuando los políticos se miran al ombligo y hablan entre ellos mismos, la sociedad busca mecanismos para expresarse. Bueno, creemos que tenemos en Santa Fe las herramientas para que la reforma de la Constitución sea un vehículo para el futuro, para que esta provincia definitivamente entre en el siglo XXI. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a vos y éxitos en el ciclo. Ahí está. Bueno, escuchábamos en este primer programa Joaquín Blanco, entonces, diputado provincial y además presidente de la Comisión de Constitucionales.